Inicio aquí, que es donde empieza lo importante, ¿vale? La grabación. Y lo primero que vamos a hacer es definir la evaluación, ¿vale? Esa definición de la evaluación la vamos a confrontar con lo que hasta ahora se ha hecho. Repaso un poquito para que nuestros compañeros lo entiendan. Hemos hecho una breve reflexión sobre cómo es nuestra manera de evaluar ahora y cómo era hace unos años. Nos hemos dado cuenta que hemos cambiado mucho a la hora de evaluar a nuestros alumnos. Lo mismo ocurre con el centro educativo. Desde una época inicial en la que básicamente evaluábamos resultados a una época un poquito más moderna en la que entendemos la evaluación a partir de 1950 como un proceso en el que trabajamos con unos objetivos que nos marcamos. Y esos objetivos tienen que ser observables, medibles y objetivamente cuantificables. No podemos medir sensaciones. Tenemos que establecer qué cosas medimos de manera objetiva. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. En el avance que ocurre a partir de esta visión positivista desde el mundo de la pedagogía, entramos en el realismo. Y el sistema educativo empieza a ser cuestionado, y no deja de ser cuestionado hasta hoy en día, ¿verdad? ¿Os acordáis de los vídeos de Ken Robinson que vimos en la anterior asignatura? No deja de ser cuestionado en ningún momento, ¿eh? Es cierto que los sistemas educativos aparecen dentro de una revolución industrial y es una especie de producción en cadena, y hay muchas voces desde hace muchos años que se plantean este proceso, ¿no? Fundamentalmente se plantea cuál es la eficacia del sistema educativo. Preparamos gente para unos trabajos en concreto, los preparamos para una vida un poquito más amplia y que sean capaces ellos de enfrentarse a la realidad. Están nuestros centros respondiendo a las necesidades de nuestros barrios. Está el sistema educativo produciendo ciudadanos libres, críticos, capaces de ofrecer nuevas posturas o visiones a la realidad. Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Pero lo que sí que aparece en el año 60 es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, el explicar tus resultados, mejora la práctica docente y mejora la práctica de los centros educativos. Y se empieza a investigar en evaluación, se empieza a hacer investigaciones evaluativas en los centros educativos. Si leéis el manual, os encontraréis a Cronbach, a Scriber, a Glasser, que repasan todo este proceso. Fijaos que los modelos evaluativos que aparecen en esos años, en los 60, 70 del siglo pasado, están enraizados en enfoques que han sido tradicionales. Lo que hacen fundamentalmente es mejorar las técnicas y los instrumentos que se utilizan para evaluar, los test, la recogida de datos, la manera de exponerlos, la manera de ordenarlos. Bueno, sin embargo, Tyler y Cronbach lo que hace es crear modelos cualitativos que profesionalizan la evaluación. Eso es el momento actual. Existe una profesionalización de la evaluación de los centros educativos. Le podéis llamar, por ejemplo, procesos de calidad, ¿no? Eso sirve para evaluar muchos de los aspectos que en los centros educativos tenemos. ¿Cómo podríamos definir este proceso, este mecanismo de evaluación que actualmente tenemos en nuestros centros educativos? Pues mirad, la definición me gusta mucho, la que viene ahí. Está en la página 189 de vuestro manual y si os parece, la vamos a leer juntos, ¿vale? Mirad, es un proceso continuo, es ordenado, es sistemático. Se recoge la información cuantitativa y cualitativa. Recogemos cosas que podemos medir y cosas que podemos llegar a sentir. Y responde a exigencias, ¿eh? Tiene que ser válida, tiene que ser dependiente de algo, tiene que ser fiable, útil, nos tiene que valer para algo, por supuesto, precisa, ¿eh? Cuanto más precisa sea la evaluación, mejor. Y además tenemos que conseguir obtener los datos a través de diversas técnicas y a través de diversos instrumentos. Nosotros compararemos esas informaciones con criterios establecidos. ¿Para qué? Para poder emitir un juicio de valor. Ese juicio de valor nos va a permitir luego decidir. Si estamos hablando de inclusión, podemos definir una serie de criterios que nos permitan entender si nuestro centro es un centro inclusivo o no. Y podemos crear criterios que van desde lo puramente arquitectónico,
Un alumno en silla de ruedas puede llegar al primer piso de nuestro centro escolar o a lo puramente técnico. ¿Cómo estamos atendiendo a un alumno con deficiencia visual? ¿Verdad? Deficiencia visual severa. ¿Con qué lo comparamos? Además, ¿qué criterios de comparación tenemos? Criterios internos y criterios externos, ¿no? Si mis resultados son buenos respecto al año anterior o si mis resultados son buenos o malos respecto a los años posteriores. Ese tipo de cosas nosotros tenemos que manejarlas. Fijaos que si recogemos esa definición que hemos leído, hay unos principios muy importantes, que es que la evaluación que hagamos del centro educativo tiene que ser conveniente y oportuna, tiene que ser útil, tiene que ser clara, tiene que ser sencilla, exacta y precisa, tiene que ser viable, o sea, fácil de entender, autónoma, responsable, homogénea, tiene que tener un criterio en el que todo ocurra de la misma manera y sobre todo tiene que estar bien meditada. Fijaos que según la finalidad que tengamos, vamos a tener distintos tipos de evaluación. Puede ser diagnóstica, formativa, sumativa, de impacto. Podemos tener una evaluación inicial, continua, final, diferida, una autoevaluación, una heteroevaluación, depende. Incluso podemos mezclar todos estos tipos, ¿no? Podemos clasificarlas según finalidades, según momentos, según agentes evaluadores. Hay muchas variaciones de evaluación. Bueno, ahí podéis ver un poquito cosas que tenemos, ¿no? Podemos valorar en este slide que vosotros tenéis los tipos, las técnicas y con qué podemos evaluar, ¿no? Podemos tener una evaluación diagnóstica, formativa, sumativa. Bueno, si hacemos observación directa, ¿qué cosas podemos observar? Lo tenemos aquí. Podemos evaluar el momento, según estemos haciendo qué es lo que tenemos, según la extensión, según el agente evaluador o según el enfoque metodológico o estándar de comparación. Esta columna de aquí nos clasifica los distintos tipos de evaluación que existen. Este PowerPoint lo vais a tener en el aula virtual. Yo os recomiendo que lo observéis y que lo repaséis junto al libro, ¿no? Aquí tenemos también al lado las técnicas y qué instrumentos podemos ver, ¿no? Con una rúbrica podemos evaluar el aprendizaje, los indicadores, las actividades, los indicadores de calidad. Con ejercicios prácticos podemos evaluar análisis de casos, portfolios, ensayos, en fin, hay muchas cosas que nosotros podemos utilizar en todo nuestro proceso evaluativo. Y está a vuestra disposición. Dame un segundito porque me llama vuestro coordinador del máster. Hablo con él un segundo. Bueno, toda evaluación tiene un proceso. Hemos dicho que es un camino, que es un proceso. No lo olvidéis, ¿vale? La evaluación se planifica, muy importante. La evaluación tiene unos componentes y esto los tenéis que determinar vosotros. Luego tiene una deontología, tiene que ser ética, ¿vale? No podemos prepararla para obtener los resultados que queremos. No podemos eliminar de una encuesta las preguntas que no nos dan el resultado esperado, ¿vale? Tenemos que tener un criterio ético, evidentemente, a la hora de evaluar. Si hablamos de planificación, tenemos que hacer básicamente dos cosas. Secuenciar los pasos a seguir y luego encontrar los inconvenientes o dificultades que la secuenciación de los pasos nos va a crear. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación? Ahí los tenéis, ¿vale? Estos los podéis repasar en el libro. ¿Cuál es su origen, su finalidad, el objeto, los criterios, la metodología, las técnicas, todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Ese tipo de cosas, aprovechad el PowerPoint para buscar en el libro porque es lo que tenéis que estudiar, lo que os va a ayudar a preparar el tema, ¿vale? Sabemos que si nosotros damos una clase y negociamos con los alumnos nuestros criterios de evaluación, incluso el contenido de la materia, sabemos que mejora la práctica educativa. Está demostrado que la eficiencia de la clase es mejor.
Lo mismo ocurre con la evaluación. Si nosotros negociamos con aquellos que van a ser evaluados y con aquellos que van a evaluar y les exponemos la deontología, la ética de nuestro proceso, el proceso mejora muchísimo. Vamos a tener la posibilidad de llegar a un montón de acuerdos que hay que tomar en la puesta en marcha del proceso evaluativo y en los resultados finales del proceso evaluativo. Y es bueno además enmarcar todo este proceso en esos criterios éticos, deontológicos que os estaba citando antes. Os voy a exponer ahora algunas preguntas que podrían caer en un examen de evaluación final para hacer un desarrollo de vuestra materia, ¿vale? Por ejemplo, yo os podría preguntar en esas preguntas de desarrollo que tenemos al final, que os dieron un poquito de guerra en la anterior evaluación, ¿verdad? Pues que explicarais la evaluación positiva desde la visión de la psicología, desde la visión de la pedagogía. Está en el manual. Aquí hoy se trataba de refrescarlo. Podríamos hablar de cuáles son las funciones de la evaluación según Tyler y en qué momento podemos ubicar a dicho autor, qué es y cuándo surge la investigación evaluativa, cuáles son las aportaciones de estos autores. Os puedo pedir que describáis los distintos modelos que aparecen cuando proliferan los modelos evaluativos. Podemos solicitar que defináis qué es la evaluación, qué características y qué conceptos van implicados, cuáles son sus principios, qué tipos hay, ¿vale? Cuáles son los pasos a seguir en una planificación, cuáles son los componentes, a qué nos referimos cuando hablamos de negociación, de deontología. Bueno, esto, como veis, es un proceso interesante a la hora de manejar pues, todo lo que vosotros tenéis en la cabeza, ¿verdad? Y eso es lo que centra un poquito el tema 1. Es quizás la parte más importante o más potente del tema 1. Hasta aquí bien, ¿verdad? Un segundito. Un segundito que voy a compartiros otro documento. En un segundín, ¿vale? Bueno, decidme, hasta aquí, que llevamos bastante tralla. ¿Tenemos alguna duda? ¿Tenemos bien? Yo creo que bien, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿verdad? Creo que es interesante, ¿no? Lo que estamos planteando y que nos ayuda también a centrar el estudio del tema que es un poquito más complejo, quizás, que lo que hemos trabajado hasta ahora en la asignatura anterior. Yo tengo esa sensación. Es más árido. Pero es muy interesante, es muy potente, ¿eh? Es muy, muy, muy necesario también en el proceso educativo. Mirad, sí quiero hablar con vosotros de una cosita muy sencillita y que resume quizás algo importante del tema 2 que estamos viendo hasta ahora. ¿Vale? En el tema 2 que estamos viendo hasta ahora, estamos hablando de los procesos de evaluación, estáis trabajándolo. De la planificación, de los componentes, de la negociación y de la deontología, de lo que hablábamos antes, ¿vale? Los pasos a seguir que hemos dado, no os olvidéis de ellos, los componentes que tenemos que trabajar, ¿vale? Y los marcos axiológicos que tenemos que plantear, ¿vale? Eso está muy recogido en la segunda parte del tema, en el tema 2, el resto, en la unidad 1, tenéis un montón de posibilidades, ¿de acuerdo? Así que yo os diría, tomad este PowerPoint que voy a dejar luego y esta grabación en el aula virtual y, por supuesto, a la hora de preparar el examen, utilizad estas pistas, estas ideas que yo os he ido dejando caer ahí.